Bien, entonces vamos a regresar al análisis que estábamos haciendo de cargas o de fuerzas para hacer entonces lo que sería el análisis de esfuerzos. Bien, entonces recordando la hoja de trabajo, en la hoja de trabajo partimos del análisis de ese eslabón AB, el cual estaba sometido a reacciones en los extremos. En el punto A pusimos AX hacia la derecha y AY hacia arriba. Okay. Así y así. Y acá estas las pusimos inversas. Si nos equivocamos o no, en esto no hay ningún problema, porque las ecuaciones, cuando le dimos signo a esas fuerzas en las ecuaciones, tomamos en cuenta estos sentidos supuestos. Y luego las ecuaciones, y lo podemos ver en las gráficas, nos dan los valores reales en diferentes posiciones, y entonces aquellos casos en los que una o más de estas variables se muestra negativa es porque tiene el sentido contrario. ¿Okay? Pero entonces nosotros vamos a considerar esos sentidos como reales, y ahora lo que vamos a hacer es descomponer estas fuerzas. Entonces, para hacer el análisis de esfuerzos, las vamos a descomponer en sus componentes axiales y transversales, o sea, paralelos a la barra y perpendiculares a la barra. Entonces, recordemos que este ángulo de acá es θ1, sería este mismo, θ1, porque es el que tenemos aquí. Esto es entonces AY, AX, BX, BY. Entonces, las componentes axiales, esas componentes axiales son las que van a producir qué tipo de esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos producen las componentes axiales? Esfuerzo Los normal. esfuerzos normales. Esfuerzos normales. Entonces, tengo que descomponer cada una de esas fuerzas en sus componentes normales y perpendiculares o transversales. Vamos a ver, para AY el ángulo θ1 estaría aquí, porque si AX y AY son perpendiculares entre sí, y AX forma un ángulo θ con la línea axial, entonces AY lo forma con la línea perpendicular a esa. Entonces para BX y BY sería lo mismo. Entonces esto sería θ1. ¿Ok? Vean, igual esta línea es paralela a esta. Esta es paralela a esta, entonces aquí tengo θ1. Bien, entonces, en A, sumatoria de fuerzas, le vamos a llamar normales. En A va a ser AX coseno de θ1, ¿verdad? Apunta para allá. Esta otra es AY seno de θ1. Todavía no le estoy poniendo signo. AY seno de θ1. Las dos van en el mismo sentido, ¿verdad? Las dos van en el mismo sentido, de manera que tienen que tener el mismo signo. Voy a poner las dos positivas. Ok. Y en B, ahorita hablamos un poco más del signo. La sumatoria de fuerzas normales en el punto B va a ser entonces BX coseno de θ1.
¿verdad? Aquí BY seno de cita 1. Ambos en el mismo sentido, los voy a sumar. ¿Ok? Tienen una característica común, estas fuerzas y estas, además de que obviamente no necesariamente, porque resulta que el eslabón está en movimiento, ¿verdad? Y resulta que también, además, aquí a medio camino está el peso. Cierto. Y el peso tiene una componente también. Entonces, vamos a ver dónde quedaría cita 1 acá. Esto es perpendicular. Vamos a ver, el ángulo cita 1 está acá. Entre estas dos, esta es perpendicular a esta y esta a esta. Esto es cita 1. Ok. Entonces ahora vamos a ver, si esto fuese un problema estático, la suma de las componentes axiales en A y en B deberían de ser iguales. Pero primero, el hecho de que hay una componente del peso ya hace que sean diferentes. Y segundo, el hecho de que haya movimiento, pues entonces que haya aceleraciones, la sumatoria de fuerzas no es cero, sino masa por aceleración. Entonces eso hace que se reduzcan, o sea, que haya diferencias entre las fuerzas en un extremo y en el otro. ¿Ok? Entonces, si yo tomo la barra AB y aquí pongo la sumatoria de las fuerzas en B, que digamos entonces las B normales, y aquí A normal, a esto le vamos a llamar entonces A normal, y a esto es B normal. ¿Ok? Van en sentidos opuestos, ¿verdad? Estas las dos van en el mismo sentido, estas las dos en el mismo sentido, estas para arriba, estas para abajo. ¿Qué efecto producen ahí? Producen compresión, ¿verdad? Y aquí, en medio, tengo una componente del peso, que vendría hacia abajo, que es W normal. Ese W normal es igual a W seno de cita 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el análisis ahora? Todo lo que hemos hecho se me echará a perder con lo que hemos hecho en el eslabón AB, de que lo balanceamos. ¿Qué pasará ahí? No se me va a echar a perder la hoja de Excel. Dichosamente, como todo está parametrizado, recuerden que en la hoja de Excel definimos una distancia entre el punto A y el centroide. Y esa distancia le llamamos AG1. ¿Cuánto va a valer ahora AG1? Va a valer 0. Obviamente eso tiene implicaciones, pero nada más cambiamos esa medida en la hoja de Excel y todo se nos va a actualizar. Y además va a cambiar la masa de AB. La masa que ponemos para AB ya no va a ser solo AB, es la masa del conjunto, la masa total de AB más el contrapeso. Es lo que le hemos llamado en este análisis MAB y masa del contrapeso. Eso es la masa total, porque ya ahora va a ser un conjunto que está en movimiento, ¿verdad? Se van a mover en conjunto. La masa total es entonces la suma de esas dos y la ubicación del centroide va a ser A. Entonces esa distancia que habíamos identificado como AG1 va a ser 0. Ese peso va a ser el total. Y ahora resulta que ya yo no lo tengo que poner aquí. ¿Por qué? Porque ya ahora sabemos que el peso total va en este punto. Porque resulta que hemos balanceado ese eslabón. Entonces ya ahora el peso ya no pasa, ya no va a estar aquí, sino aquí. Vamos a indicar aquí la barra balanceada. El dibujo quedaría fuerzas normales en A, fuerzas normales
en B. Y ahí mismo la componente W normal. Entonces, incluso podemos sumar estas dos. Ahora sí, la suma de estas dos va a ser muy parecido a esto. ¿Ok? Como esas dos fuerzas van a generar compresión, si hay una diferencia, ¿cuál de las dos tengo que poner entonces? Cuando nosotros en mecánica del sólido 1 hicimos análisis de elementos en compresión o en tensión, teníamos sencillamente una fuerza F de igual magnitud a ambos lados, ¿verdad? Así o así. Pero en este caso, si hay alguna pequeña diferencia, entonces, ¿qué sucede? En ese caso, consideramos la mayor de las dos. Entonces, sencillamente, tenemos que hacer un análisis de comparación, ¿verdad? Entonces, preguntamos, en un lado vamos a calcular A normal menos W normal. ¿Por qué menos? Porque va en sentido opuesto, ¿verdad? La componente normal del peso va opuesto a las reacciones en A. Esto va a ser en una celda, ¿verdad? Vamos a tener este valor y en otra celda vamos a tener B normal. Están ahí en celdas diferentes y ahora vamos a tomar el valor más grande de estos dos. Entonces vamos a asumir un valor. Digamos que esto está en la celda, pongámosle, que esa sea la celda AY. Entonces esto sería la celda AZ. Ok, y que aquí estamos en la fila 10. Esto es la fila. Entonces aquí tengo valores y aquí tengo valores. Entonces ahora aquí voy a poner una que va a decir mayor que y pongo el rango. AY10, dos puntos, AZ10. ¿Qué es lo que me va a dar esta fórmula que voy a poner aquí? El valor mayor de esos dos. Y ese es el que vamos a utilizar para calcular el esfuerzo normal. AN es la suma de las componentes normales de estas dos reacciones, de AX y AY, ¿verdad? BN es la suma de las componentes normales de BX y BY. Pero resulta que además tengo el peso, y el peso ya no actúa aquí, sino que actúa en A porque el nuevo centro de masa de esa barra balanceada es el punto A. Entonces ahí está la componente del peso normal. Entonces para sacar todas las fuerzas que actúan en A normales, tengo que sumar el peso. Pero eso está actuando solo en ese punto. Aquí sigue siendo solo las reacciones en B. Entonces, eso son la suma de las fuerzas normales en A. Esto es la suma de las fuerzas normales en B. Y el signo, ¿de dónde va? ¿Cómo va a quedar el signo de esto? Esto puede ser negativo, puede ser positivo y va a ser así en diferentes etapas del movimiento. En unas etapas va a ser negativo, en otras etapas va a ser positivo. Eso depende de, precisamente en las gráficas de fuerzas que ustedes obtuvieron, se dan cuenta que son curvas que en una parte son positivas y en otra parte son negativas. Entonces, de ahí va a salir el signo de esto. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, aquí podría darnos esto un error, no un error en Excel, sino un error de procedimiento, porque si en esta celda, por ejemplo, hay un valor que dice menos 10, y aquí hay un valor que dice menos 15, para en esta fórmula, ¿cuál valor me va a arrojar como resultado? Menos 10, porque resulta que menos 10 es mayor que menos 15, pero a nosotros no, el valor que realmente necesitamos es el 15, ¿cierto? Aquí lo que podríamos hacer es entonces mejor ponerlo con un if. Entonces voy a decir igual si, el valor absoluto de AY10, ¿verdad? Es
cierro paréntesis, es mayor que el valor absoluto de AZ 10, entonces devuélvame a Y10. Y si no, devuélvame a Z10. Ahí está. Y el devolverme, lo importante es que me lo va a devolver con el signo que corresponde. Si está negativo, me lo pone negativo. Si está positivo, me lo pone positivo. Ok. Bien, entonces, ya tenemos eso. Eso va a ser la fuerza normal, ¿verdad? Eso va a ser la fuerza normal, lo que vamos a poner acá. No sé, fuerza normal sobre AB. Va a ser esa columna. Ahora entonces vamos a calcular el esfuerzo normal en AB. Eso va a ser aquí. El esfuerzo normal en AB va a ser en la columna siguiente. ¿Cómo lo calculo? Si esto era la celda AZ, entonces esto va a ser la BA, ¿verdad? Y esta BB. Entonces, en BB, la fórmula que va a ser igual. Dice igual BA, que es el valor de la fuerza, dividido entre el área transversal. Y el área transversal es W por T. Que estos es ancho y espesor, ¿verdad? Este es el área transversal, que están en una celda por allá y las hemos puesto nombre incluso. Si no me equivoco, están así con W y T. Entonces, esto me da el esfuerzo normal sobre AB. Ok. Entonces, luego vamos a tomar la barra BC. La barra BC no tiene que estar balanceada porque no gira alrededor de un punto fijo. Entonces, vamos a ver si en B, aquí teníamos BX hacia la izquierda, aquí es hacia la derecha. Si el BY aquí era hacia abajo, aquí va a ser hacia arriba. BY, BX, y entonces habíamos puesto el CX y el CY de esta manera, y por aquí el peso. Bueno, esta barra está en términos de cita 2. Okay, está en términos de cita 2. Entonces, igual vamos a descomponer cada una de estas dos fuerzas en B y de estas dos fuerzas en A. Las vamos a descomponer en las componentes normales y aquí viene cita 2. Normales y perpendiculares a la barra para sumar entre sí. Esto es cita 2 y esto de aquí sería cita 2. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que en AB, lo vamos a hacer para BC. ¿Ok? Para calcular entonces los esfuerzos normales sobre esa barra. Y finalmente en CD. CD estaba inclinada ligeramente hacia la izquierda, ¿verdad? En la posición de análisis. Estaba como así. Esto es CD. Entonces, si aquí puse CX hacia la izquierda, en este lo habíamos puesto hacia la derecha. Perdón, llegamos a la barra CD. Y con la barra CD tenemos que hacer el mismo tratamiento que le hicimos a AB. Tenemos que balancearla. Pero entonces, todo ese mismo análisis que hicimos para AB nos sirve para CD. ¿Verdad? Las mismas ecuaciones, lo único que va a cambiar en esas ecuaciones va a ser la longitud del eslabón, que de hecho es una variable, en vez de llamarse AB se va a llamar CD. Entonces podemos hacer nuestro análisis para ver cuál es la masa de balance que tiene que tener CD. E incluso podrían hacerlo aparte, o sea, copiando las mismas
exactamente el mismo análisis de AB lo pueden copiar y lo único que le tienen que cambiar es la dimensión, el nombre de la dimensión de longitud que se llama AB, que se va a llamar ahora CD. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces vamos a balancear, ¿verdad? Balanceamos la barra CD. Y hacemos entonces el mismo análisis de descomposición hasta tener entonces ya los esfuerzos normales en las 3 barras. Entonces vamos a ver, para esta semana, entonces ustedes van a completar los 2 balances, ya van a hacer las correcciones a su tarea, ¿verdad? De manera que vamos a colocar entonces en Excel este nuevo análisis del balance de los eslabones AB y de CD. Vamos a colocar entonces esos cálculos en el entendido de que ambos ecuaciones de balance van a quedar en términos de T y W, y no como un número exacto para que podamos hacer un cambio, ¿verdad? Porque ¿qué pasa ahora con estos? ¿Qué pasa ahora una vez que tengamos entonces los esfuerzos en AB, esfuerzo normal en AB, en BC y en CD? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, los vamos a graficar igual, ¿verdad? Los vamos a graficar. Y entonces, por decir algo, esta es la ecuación, esto es el gráfico del esfuerzo normal en AB, en términos siempre de cita 1, y nos va a quedar algo así. ¿Qué es lo que nos interesa de esa gráfica? Ajá, para Esto poder es el esfuerzo máximo. No importa si es positivo o negativo, es el esfuerzo máximo. ¿Ok? Entonces, ese esfuerzo máximo, a ese esfuerzo máximo le vamos a aplicar un factor de seguridad. Entonces, el esfuerzo máximo multiplicado por un factor de seguridad, que lo vamos a poner también como una variable en nuestra hoja de Excel. Eso lo vamos a igualar al esfuerzo último del material. ¿Ok? O sea que entonces, si conocemos el esfuerzo último del material porque seleccionamos un determinado acero, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a utilizar aquí un acero, una aleación de acero. Bueno, no, pero vamos a trabajar con aluminio y acero, ¿verdad? Entonces son eslabones de aluminio realmente. Aluminio. Ok, aluminio. Vamos a buscar un esfuerzo último para promedio de alguna aleación de aluminio. Vamos a ver, déjenme un momentito porque por aquí tengo el libro de sólidos 1 y así les doy de una vez un esfuerzo para el aluminio. ¿Y qué pasa cuando igualemos eso? Entonces, si aquí todo es conocido, ¿qué es lo que vamos a averiguar? Vamos a ver, el máximo, este máximo que aparece acá, es de la gráfica, que resulta de dividir la fuerza, ¿verdad? Las fuerzas entre el área transversal, pero eso es un área transversal que ahorita experimental o es un área transversal para un análisis de prueba y error, porque entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ya nosotros escogemos un determinado aluminio, que sigo buscando, escojo un determinado aluminio y resulta que entonces esto es conocido el factor de seguridad y entonces más bien vamos a comparar ese esfuerzo máximo contra el esfuerzo último entre el factor de seguridad. O sea, esto es el real, ¿verdad? Real. O sea, que ¿de dónde es esto? Esto es de una aleación de aluminio X que escogimos, ¿verdad? Entonces, por decir algo, el factor, es que déjenme un segundito para buscar el valor, para trabajar con números exactos. Podría ser que esté muy sobrado, ¿verdad? O que no aguanta. Entonces, con base en eso, vamos a tomar una decisión para ajustar el área transversal,
por eso es que esas dimensiones W y T tienen que ser variables. Entonces, pongamos que este es de 120 megapascales. ¿Ok? Que vamos a utilizar un factor de seguridad de 2. Entonces, el esfuerzo máximo que podríamos aplicar a eso debería ser de 120 entre 2, 60 megapascales. Pero resulta que de esta gráfica, el máximo real, aquí nos dice, por ejemplo, que es de 80 megapascales. ¿Qué pasa si nos da 80? Ese material va a fallar. Entonces, pero si quiero mantenerme con esa aleación de aluminio, ¿qué tendría que hacer? Aumentar el área transversal. Entonces hago ajustes en las dimensiones W y T. ¿Ok? Entonces vamos a usar este valor que también lo vamos a poner por ahí en una celda arriba donde están todas las variables, como como el esfuerzo último, otra para factor de seguridad, y entonces vamos a considerar para el aluminio 120 megapascales y vamos a comparar esos esfuerzos, los máximos de cada uno de ellos. ¿Cómo obtengo esos máximos? Esos máximos lo pueden utilizar, los pueden calcular con la fórmula max de las columnas correspondientes, ¿verdad? Entonces ahí le da el valor máximo. Y entonces, en base a ese resultado, vamos a ver si tenemos que hacer ajustes o no en las áreas transversales. Porque también, tampoco está permitido que dejemos valores demasiado grandes del área transversal innecesarios. O sea, porque, por ejemplo, si en vez de esto más bien nos da 40, el esfuerzo máximo, ¿qué quiere decir? Está sobredimensionado. Entonces, más bien, le podemos reducir, ¿verdad? Podemos hacer reducciones en las áreas transversales para llegar a ese límite, ¿verdad? Podríamos hacer, bueno, en este caso vamos a asumir que todas las barras tienen la misma sección transversal. En un ejercicio más complejo, que no tiene nada de especial tampoco, pues podríamos definir áreas transversales diferentes para cada eslabón. Pero lo cierto es que en la vida real es muy usual y muy conveniente que las secciones transversales de todos los eslabones que están unidos entre sí sean iguales. ¿Por qué razón? Porque para poder unir uno con otro, si uno es muy delgadito con respecto al otro, eso da problemas. Entonces, eso es una aplicación típica, ¿verdad? Que las áreas transversales de todos sean iguales. Entonces, tampoco es que estamos simplificando demasiado las cosas, ¿verdad? Entonces, los vamos a dejar así. Entonces, resumiendo, como tarea, entonces van a introducir en el Excel las ecuaciones de balanceo del eslabón AB y del eslabón CD. Vamos a descomponer las fuerzas en componentes axiales y tangenciales, ¿verdad? O axiales y perpendiculares a las barras. No he hecho nada con las componentes perpendiculares o tangenciales a las barras, pero sí necesito que los calculen también, porque vamos a ver que también tengo que considerar algo más por la flexión que ellos van a producir. Y eso va a producir otro tipo de esfuerzos, y entonces de ahí sacaremos dos ecuaciones y dos gráficas de esfuerzos, y entonces van a ser dos parámetros diferentes para verificar el área transversal. Y puede ser que por un criterio esté sobrado, pero por el otro esté tallado, ¿verdad? Entonces, eso lo ocupamos. Entonces, calculan los esfuerzos máximos para cada uno y vamos a comparar. De momento no hagan ajustes, pueden hacerlo ustedes ahí, pero para ver el comportamiento, pero al final lo dejan tal y como estamos en este momento, las áreas transversales, para que hagamos ese análisis y ya terminemos con ese análisis total ahí.